Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que hoy vaya todo de puta madre. Yeye, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, espero que vaya hoy todo de puta madre porque después de la semanita que hemos tenido hemos estado trabajando bastante duro. Para que podáis, bueno, para que podáis ver esto, porque la verdad es que, bueno, ha sido una semana un poco complicada, tanto en taller como en Martola, bienvenida. Ha sido una semana un poco dura, tanto en el taller como de trabajo. Hemos estado muy liados y centrados con el tema de Tweet, de resolver el problema que tuvimos la semana pasada. Realmente, bueno, hemos optimizado muchísimo los recursos del sistema y bueno, parece que ahora está funcionando todo muchísimo mejor que antes y la verdad que, bueno, me creo o espero que salga bien. Y bueno, hoy os traigo algo muy interesante, os traigo algo que creo que os va a molar muchísimo, porque estamos hablando de Pass-Through, estamos hablando de las programaciones, de las codificaciones y demás, pero claro, se me vino la brillante idea de preguntaros, o de haceros una pregunta que era, ¿qué sabéis de las centralitas? Es decir, ¿sabemos realmente lo que estamos haciendo cuando programamos o cuando codificamos? Bueno, pues esta pregunta que me hice fue algo que quiero responder con vosotros hoy. Entonces, bueno, pues la idea era un poco esa, ¿no? Ya que os he tenido una semana sin poder daros ninguna explicación, que os he tenido una semana, digamos, puteados, ¿no? En esto, bueno, pues ahora quiero daros un poquito más, ir un pasito más y daros un pasito más para que realmente, bueno, pues que sepáis que vamos a entrar a tope, y cuando te digo a tope es a tope en el tema del vehículo, ¿vale? Por eso hoy os he traído esto, que seguramente muchos, bueno, pues habréis visto en algún momento o conoceréis. Esto es una unidad, una EQ de motor, ¿de acuerdo? De un, bueno, en este caso de un Smart. Como sabéis, nos dedicamos a Smart y bueno, pues de estos tenemos muchas y bueno, quería enseñaros un poquito qué hacer con ella, qué hacer con este tipo de centralita. Bien, hoy vamos a ver más o menos, os voy a dar unas pequeñas pinceladas para que entendáis un poco en dónde nos estamos metiendo, dónde estamos trabajando, ¿de acuerdo? Con referente a esto, a las centralitas de motor. Vamos a ver también algo que creo que es súper interesante y que, bueno, que al final todos aquellos que os dediquéis un poco al sector de la automoción deberíais tener. Como hemos hablado siempre, necesitamos pues, un multímetro, un polímetro en condiciones. Necesitamos también, bueno, pues una serie de cosas como un osciloscopio, como cosas así. Calvet, bienvenido. Como un osciloscopio y demás. Entonces, bueno, pues quería deciros que todos o la gran mayor parte de los que queréis avanzar necesitaríais algo como esto, ¿vale? Esto que estáis viendo en mi mano, esto es un programador, ¿de acuerdo? En este caso este programador es de Autel, de IM. Pero bueno, tenemos programadores algo más económicos, algo más baratos, como puede ser este, ¿vale? Esto es un programador UPA, ¿de acuerdo? Nos vale para leer las centralitas y para poder detectar o para poder ver cosas de las unidades. Y luego un programador ya un poco también pro, bueno, teniendo el de Autel IM. Luego tendríamos este, que es de VVDI, ¿vale? Para mí es un programador súper interesante, ya no solo como hardware, sino también como software, ¿vale? Bueno, para que entendáis un poquito la historia, los programadores nos ayudan muchísimo a leer datos internos de las memorias de las centralitas y bueno, pues al final nos ayudan a poder descifrar todos esos datos que veremos un poquito más adelante de cómo se componen estos datos en una unidad, ¿de acuerdo? Normalmente suelen ser códigos hexadecimales, suelen ser números hexadecimales. Y bueno, pues en algunos casos es un poco complejo, es un poco difícil de poder interpretarlos, ¿de acuerdo? Por eso quiero daros las claves, quiero enseñaros cómo poder entender esto y luego también, ya no solo cómo poder entenderlo, sino cómo poder modificar, cómo poder trabajar en estos datos, en estos archivos, ¿bien? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que para cuando vosotros leéis una unidad, cuando vosotros detectáis una centralita o veis una centralita o un problema en una centralita,
muchas veces, como os decía, los problemas están en software, también en hardware, es decir, al final cuando un componente se quema, se daña, se rompe, pues al final esa centralita, normalmente el componente hay que sustituirlo si se puede, ¿de acuerdo? Hay desgraciadamente en otros tipos de unidades que no se pueden solucionar este tipo de problemas, y al no poder solucionar este tipo de problemas, pues claro, ya entraríamos un poco en el nivel de software, ¿de acuerdo? Es decir, que sabemos o tenemos claro lo que el problema que tiene la unidad, si es un problema de software, pero claro, hay que modificarlo, ¿bien? O simplemente queremos comprar una unidad de DWAZ y queremos adaptarla, bueno, pues para esto necesitaríamos este tipo de productos, este tipo de programadores, ¿vale? Con estos programadores vamos a poder trabajar, vamos a poder hacer un montonazo de cosas y sobre todo vamos a poder aprender a interpretar qué es lo que estamos viendo aquí. Cuando os digo ahí, me refiero a los datos que normalmente suelen estar almacenados en las memorias, o bien una memoria EEPROM o una memoria flash, ¿de acuerdo? Como hablábamos en vídeos anteriores, cuando hablamos de las programaciones, de las codificaciones, decíamos que, bueno, que cuando nosotros hacíamos una programación, ¿vale? Es decir, cuando nosotros programamos era como instalar Windows. Entonces, la idea era que nosotros metíamos, pues eso, al final la base principal del software de la unidad, y en este caso esa base principal del software lo que tenía era, pues al final, pues los mapas de motor en el caso de la unidad, o los mapas de lo que es todo el vehículo. Bueno, pues todo esto sería la programación. Normalmente va almacenado en memorias flash, ¿vale? Memorias flash que pueden ir integradas o no dentro del microprocesador, dentro del propio procesador, ¿vale? Todo esto que estamos hablando ahora lo intentaremos ver un poquito más de cerca para que sepáis un poquito de qué va la historia, ¿vale? Luego, todo el tema de lo que es la codificación, es decir, la propia codificación como tal, lo que está haciendo es, o donde está grabando datos, suelen ser memorias EEPROM. Las memorias EEPROM de forma normal son las que guardan, o las que suelen guardar, pues todo lo que son sistemas de inmovilización, datos internos de la propia unidad sin contener los mapas, ¿vale? Suelen almacenar números de bastidor, chasis, bueno, pues todo ese tipo de cosas suelen estar escritas en esas memorias EEPROM, ¿vale? Como os digo, hay en algunos modelos de centralitas que se guardan en el mismo micro, en el mismo procesador, y hay otras en las que va externo. De hecho, en este caso, en este modelo, la tenemos de forma externa, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es saber identificar o aprender a identificar qué es una memoria flash, qué es una memoria EEPROM, si va alojada dentro del micro, si no va alojada dentro del micro, o dónde está de alguna manera alojada esa información que nosotros necesitamos modificar, necesitamos cambiar, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, si nosotros necesitamos leer un código PIN, un código, una llave para adaptar esa centralita, nos tendríamos que ir de forma normal a la memoria EEPROM, a la memoria de la centralita EEPROM, ¿vale? Si nosotros necesitamos cambiar un mapa de motor, vamos a centrarnos en las centralitas de motor para no extender mucho el campo, ¿vale? Si nosotros necesitamos modificar un mapa de motor, pues que queremos subirle potencia, o queremos saber si la EGR se ha anulado o no se ha anulado, bueno, pues todo esto lo tendríamos que hacer en las memorias donde van alojados los mapas, que como os digo, de forma normal siempre suelen ser memorias flash o memorias EEPROM, ¿vale? Claro, muchos de vosotros me diréis, sí, está guay, pero ahora, ¿cómo identifico yo aquí dónde está la memoria? Porque claro, nosotros aquí, pues como veis, tenemos un montón de componentes, ¿vale? Dentro de lo que es la propia centralita tenemos un montonazo de componentes, y aquí tenemos más. Bueno, se ve así blanco por el tema del croma, ¿vale? Como veis, el croma me lo voy a poner aquí para que se pueda ver, pero se transparenta por el tema del croma. La centralita es verde y el croma que tengo atrás es de color verde también, y lo quita, ¿vale? Entonces, claro, necesitaríamos saber dónde está alojado todos estos componentes en esta unidad. Claro, eso es un problema. Eso es un problema, ¿por qué? Porque nos es difícil poder identificar este tipo de información si no tenemos ni idea. Es decir, si no sabemos realmente qué estamos buscando, pues claro, nos va a ser muy complejo poder identificar esto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, de forma normal el microprocesador, al final todos lo conocéis, es un microprocesador grande, suele ser lo más grande de la unidad. De forma normal suele ser como un procesador de un PC, ¿de acuerdo?
Aquí, como veis, bueno, pues sería el más grande de todos. Como veis, tiene normalmente muchísimas patillas, suele tener entre 150 a 180 patillas o inclusive muchas más, dependiendo un poco. Hay algunos que tienen entre 100, 120, bueno, pues depende un poco de qué estemos buscando, o en este caso del procesador o el tipo de procesador que lleve, ¿vale? Es importante que os fijéis cuando veis el procesador, es muy importante que os fijéis en las letras que van escritas en la parte de aquí dentro. ¿Por qué? Porque en estas letras vamos a tener la identificación del microprocesador y en algún momento nos serán necesarias para poder identificar qué estamos buscando, ¿vale? De forma normal, las memorias EPROM suelen ser memorias pequeñas, ¿vale? Suelen ser memorias chiquititas. Voy a ver si os lo puedo acercar un poquito y que no se me vaya el croma. Vale, suelen ser memorias de este estilo, con 8 patillas, como veis ahí, ¿de acuerdo? De normal, este tipo de memorias suelen ser drivers, suelen ser, bueno, pues al final sistemas o módulos de potencia, como en este caso estos de aquí, que veis aquí, ¿de acuerdo? Obviamente estos son MOSFET o transistores, depende, bueno, pues al final depende un poco, en este caso serían MOSFET. Esto lo que suelen hacer es para elevar la tensión, ¿de acuerdo? Para que la unidad no tenga que aguantar mucho amperaje. Entonces aquí, esto lo que hace pues es un poco de esa historia, ¿vale? Los típicos condensadores, que estos seguros que los identificáis de una forma muy rápida, porque bueno, al final tienen una forma muy característica, como veis, tienen una forma muy característica, y bueno, sí que es cierto que estos son más fáciles de identificar, pero luego también tenemos condensadores o diodos de estas características, como veis aquí en amarillo, ¿vale? Luego tenemos las memorias flash. De normal, las memorias flash suelen ser memorias bastante grandes, ¿de acuerdo? En este caso, las más típicas son las 29F400, las 29F200, que como veis aquí, bueno, pues tenéis este tipo de memorias, ¿vale? Que suelen ser memorias donde van alojados los mapas. Si os dais cuenta, en esta parte de aquí atrás también tenemos memorias de estas características, pero en este caso esas memorias no guardarían prácticamente ninguna información, son memorias de procesamiento, ¿vale? Aquí, como veis, es bastante fácil identificar una EPROM, ¿ves? Siempre tienen 8 patillas, ¿vale? Entonces es muy fácil identificarlas. Al final son pequeñas cucarachitas, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, no sé si os lo puedo enseñar, dadme un segundo que voy a enseñar, voy a coger una pinza para que las podáis ver un poquito de cerca, ¿vale? Esto sería una memoria EPROM, ¿vale? A ver si le cuesta mucho enfocar. Vale, esta sería la memoria EPROM, ¿vale? Como veis, son 8 patillas. Dentro de esas 8 patillas, de forma normal, tenemos esa información, o dentro de esta memoria tenemos esa información, y igual que pasa en el micro, llevan alojado el nombre aquí, en esta parte, ¿de acuerdo? En esta parte, en la parte superior. Es decir, si nosotros necesitamos identificar una memoria EPROM, la tendríamos que identificar mirando o revisando un poco en esta parte superior, en esta parte donde está escrita la memoria. ¿Veis? Aquí tienen una serie de letras, una serie de cosas, como podéis ver aquí. Bueno, pues este tipo de información nos sería muy útil para poder identificar de qué estamos hablando. Obviamente, esto pasa como con todo, es decir, es fácil entenderlo cuando lo sabes, pero claro, cuando no lo sabes, pues cuesta un poco llegar a ello, ¿vale? Cuesta un poquito llegar a ello, ¿por qué? Porque, bueno, sí que es cierto que de normal o de forma normal, si no trabajas con centralitas o de forma habitual no se trabajan con centralitas, pues sí que es cierto que pasa este tipo de cosas, ¿vale? Y cuesta un poco identificarlas, pero al final quiero que tengáis en cuenta que una vez que lo tenéis controlado, una vez que sabéis un poquito por dónde se mueven o hacia dónde se mueven, es más fácil identificarlas. Aparte, si tenemos un programador bueno, tenemos un programador en condiciones que no sea pirata, que sea un programador original, pues ese programador nos va a dar mucha información de qué tipos de memorias hay, qué nomenclaturas tienen, y sobre todo vamos a poder identificarlas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que en una memoria nos pone 24C02, por ejemplo, nosotros si nos vamos a nuestro programador veremos que nuestro programador nos pone 24C02. Entonces es bastante interesante empezar a trabajar con ello, ¿de acuerdo? Yo, si queréis, os puedo enviar el software de un programador para que lo veáis. Realmente el software de programador, sin el programador no vais a poder trabajar en nada, pero sí que es cierto que podéis iros habituando si tenéis pensado entrar en este mundo. Este mundo es el futuro, entonces al final
El problema que tenemos es que o nos adaptamos a él o vamos a tener que depender de otra persona para que nos haga este trabajo. Son trabajos que son bastante agradecidos. Sí que es cierto que, bueno, pues en muchos casos son trabajos que, bueno, pues que cuesta un poco aprender o que cuesta un poco identificar, pero una vez que lo tenemos en cuenta, de verdad, os invito a que le echéis un vistazo, sobre todo a que trabajéis con alguna centralita de desguace que probablemente tengáis, o alguna centralita rota que probablemente tengáis en el taller, que estoy seguro que la tenéis, y una vez que empecéis a trabajar en ello, ya creo que vais a poder ir viendo, vais a poder saber que, bueno, pues que al final se pueden hacer muchas cosas con ello, ¿vale? Vamos a entrar a ver una memoria, vamos a empezar a trabajar, vamos a leer una memoria para que vosotros podáis identificar qué tipo de información está dentro de este tipo de memorias, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar con memorias EEPROM en este caso, ¿vale? Luego es cierto que los programadores, como os decía, programadores como, bueno, pues como los de, el de Autel de IM o el de VDI, que para mí son programadores muy potentes, tienen una serie de accesorios que son muy interesantes para poder leer centralitas, pues por ejemplo de los FRMs o las unidades de las UCHs, pues bueno, todo este tipo de centralitas nos pueden ayudar mucho y al final lo que tenemos es un cable donde va enchufado a nuestro programador y una serie de cablecitos que nosotros tenemos que soldar en ciertos puntos de las centralitas, ¿vale? Con esto vamos a poder trabajar de una forma tranquila, vamos a poder trabajar de una forma segura y la única, podamos decir, regla que necesitaríamos a la hora de trabajar con centralitas es: primero leemos y verificamos, una vez que hayamos hecho este tipo de esto, automáticamente guardamos esa información, ¿vale? Os explico el motivo. Cada centralita, como bien sabéis, va programada para un coche, va programada para con una serie de sistemas de IMO, bueno, al final todo este tipo de información es importante. Si nosotros se nos olvida, se nos pasa guardar esta información, podemos tener un montonazo de problemas. Y cuando digo montonazo es muchos problemas, ¿vale? Entonces, si os parece bien, vamos a ver cómo programar, vamos a ver cómo sería una memoria, cómo veríamos una memoria de EEPROM a la hora de leerla y a partir de allá pues empezamos a trabajar, ¿vale? Así que vamos a entrar en la zona del PC. Pues ya está solucionado, Yeye, ya está solucionado. Perdonad, chicos, como os decía, bueno, volvemos al principio otra vez, ¿vale? Como os decía, es que claro, son muchas cosas, tío, y hemos intentado optimizarlo a tope, pero bueno, hay cosas que nos han salido muy bien y otras que no tanto. Bueno, no sé si lo veis todos bien. Bueno, me gustaría que vierais la pantalla tal y como la veo yo, que espero que la veáis bien. Si no, vamos a agrandarlo un poquito para que la podáis ver un poquito más grande, porque vamos a centrarnos un poquito en lo que sería el programador, ¿de acuerdo? El programador o el software del programador, en este caso, nuestro software del programador, vamos a trabajar con el VDI porque, bueno, creo que es mucho más cómodo para poder trabajar. Al final lo que nosotros tenemos es, como os decía, un programador de estas características como VDI, ¿vale? Luego tenemos pues ciertos adaptadores. Nosotros en este caso, bueno, pues tenemos unas pincitas, ¿vale? No sé si las veis aquí, guay. Estas pincitas son para no tener que desoldar la EEPROM ni dañarla, ¿vale? Esto es muy importante, bueno, como visteis el otro día cuando estábamos con Miguel,
visteis que había o que teníamos otro tipo de lector que nosotros apretábamos para leer las memorias. Bueno, pues en este caso yo también tengo eso, pero bueno, simplemente pues que sepáis que hay otro tipo de accesorios como puede ser unas pinzas para no tener que desoldar o desoldar la SEPRO, ¿vale? Bien, como os decía, nosotros aquí en este caso, aquí en el PC donde estáis viendo esto, como veis, dame un segundo a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Vamos al panel de control, a la pantalla, y así podemos ver un poquito más grande porque la verdad que se ve bastante pequeño. Dame un segundo, botón derecho, resolución de pantalla. A ver si la podemos hacer un poquito más grande. A ver ahí, se ve guay. A ver ahí, si la resolución, vamos a probar aquí a ver qué tal se ve. Bueno, pues parece que se ve bastante mejor. Sí, así se ve bastante mejor, bastante mejor. Bien. Publi, ¿han metido Publi? ¿En serio? Bueno, como os decía, chicos, aquí nosotros tenemos, ¿vale? Una lectura de una memoria 95-160, ¿vale? Esto es una memoria de un bloqueo de volante, de un bloqueo de volante de un SAP, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, nosotros aquí dentro de esta memoria, dentro de todos estos datos que nosotros hemos leído en la memoria, como os digo que es una 95-160, bueno, pues tenemos una serie de cosas que no son fáciles de identificar, pero hay otra serie de cosas pues que de forma normal suelen ser bastante complejas de entender. ¿Por qué? Porque suelen estar encriptadas, suelen estar puestas de alguna manera para que, bueno, para que sea complejo, para que sea difícil poder detectarlas o poder identificarlas de una forma normal, de una forma rápida. Bien, entonces, nosotros aquí lo que veis suelen ser información que va dentro de la memoria, pues como os digo, de los códigos del INMO. Como veis aquí en esta parte donde ponen Fs, ¿vale? Toda esta parte que estáis viendo aquí que ponen Fs, toda esta parte suelen ser datos que están vacíos, es decir, es una parte de la EPROM que está totalmente vacía. Pero sin embargo, más abajo donde veis esos ceros, donde veis ese 1 que en un principio parece un punto, aquí ya hay datos, aquí ya tenemos información, y es información que como veis está totalmente criptada porque no vemos nada, ¿vale? Hay otro tipo de información, como en este caso estas líneas, la 1B0 y la 1C0, ¿vale? En la que sí que es cierto que podemos identificar de forma un poco más fácil algunos componentes que nos suelen ser o que nos pueden ser útiles, como por ejemplo el número de bastidor. Como veis aquí estaría escrito el número de bastidor del vehículo del que era este ELV, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos en la parte de delante del bastidor, aquí como veis en este 001, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a escribir, aquí tenemos 4 dígitos. Tener en cuenta siempre que los dígitos de forma normal, ¿vale? Como es un 0 o una W, en hexadecimal serían 4 dígitos, es decir, 2 dígitos, tendríamos un 57, es decir, la W sería un 57, ¿vale? Entonces, es fácil identificarlo, pero tenemos que tener en cuenta que hay datos, o en esta parte delantera, por ejemplo, podemos tener un cálculo de checksum que en el caso de modificar este número de chasis de una forma, bueno, pues escrita, W0L, SD o Iván Nieto, podríamos poner como número de bastidor. Puede ser que luego a la hora de escribirlo ese checksum no se quede calculado y el número de bastidor no lo identifique la unidad. Bien, si es exclusivamente para mostrar esa información, no habría ningún problema. Hola Limpa, bienvenido. No habría ningún problema a la hora de tener en cuenta el número de bastidor, pero sí que es cierto que si lo necesita ese checksum, si no está bien calculado, nos va a dar error, ¿vale? El cálculo de checksum, para que entendáis, sería como una forma de encriptar la información tanto al inicio como al final, ¿vale? Podríamos decir que sería como una llave de una puerta, en la que la puerta es como que la llave corresponde en este caso a esa cerradura. Vamos a decirlo así, luego ya entraremos un poco más en detalle, pero para que lo entendáis hoy un poquito así de pronto, ¿vale?
Tenemos también información, como veis aquí en esta parte, posiblemente de la referencia, ¿de acuerdo? Todo este tipo de información que tenemos aquí abajo suelen ser códigos de configuración, pues por ejemplo, esto al ser del LV, pues serán información que necesita comparar o que necesita transmitir, pues en este caso al CIM o a otra unidad que lo necesite, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto sería importante que lo tengáis en cuenta y que sobre todo, como estáis viendo, hay muchísima información que está totalmente escrita, ¿vale? Si os dais cuenta, también tenemos la fecha de fabricación o la fecha de programación de ese ELV, ¿de acuerdo? Este coche estaríamos hablando del 18 de febrero del 2009, cuando realmente se puso en marcha o se programó, esta EPROM se programó en esa fecha, ¿vale? Y seguimos para abajo y seguimos teniendo información que está totalmente encriptada y muy difícil de descifrar, ¿vale? Para eso existen programas, para eso existe software que nos ayuda dependiendo de qué queramos entender o qué queramos buscar dentro de esta información, nos puede ayudar un poco a identificar ¿qué necesitamos? Bien, si nosotros estamos buscando bueno, pues el código PIN, por ejemplo, pues necesitaríamos una calculadora que metiéndole este archivo nos saque el código PIN. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es mirar en las líneas donde se suele alojar ese código PIN y lo va a desencriptar. Lo va a desencriptar para que nosotros podamos ver el código PIN, en este caso de 4 dígitos, ¿vale? Entonces, es importante que sepamos que esta información está y que, bueno, pues que tenemos que tener cuidado con ella, ¿vale? Bueno, como veis aquí, de forma normal, la tensión en la que trabajamos o en la que movemos las memorias EPROM, en las que las leemos y las escribimos, tiene que ser entre 3.3 y 3.5 voltios, ¿vale? Yo ahora mismo el programador lo tengo fuera, no estamos leyendo absolutamente nada. Por este motivo, lo tengo en esa tensión, ¿vale? Porque lo he abierto los archivos y lo tengo así, pero acostumbraos a que cuando leéis, intentar leer con un archivo, intentar leer los archivos con bajo voltaje. ¿Bajo voltaje para qué? Para no dañar la EPROM, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que al leerla, como la estamos leyendo a través de la propia centralita, como la estamos pinchando en la centralita, si algún componente de los que hay anexos y está conectado en este caso a la EPROM por medio de la placa, si nosotros le metemos esa tensión podemos dañarlo, ¿vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, de trabajar con poca tensión, ¿vale? Como os decía, en el programador, o en este caso, en esta vista de este programador, bueno, ya hemos identificado, hemos visto un poco qué es lo que estamos viendo, qué podemos ver dentro de lo que sería una memoria, pero claro, ahora tenemos este tipo de información donde tenemos memorias EPROM, memorias flash, ¿vale? Tenemos MCU se llama MCU a lo que sería el microprocesador, ¿vale? ECUs, ¿vale? Inmovilizadores, cuadros, mandos o remotes, ¿vale? Airbag, otros y adaptadores de la EQ de voz, ¿vale? En este caso, pues bueno, VDI nos da esta información que nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque dentro de las EPROM nosotros aquí tenemos lo que serían las marcas. Como veis hay muchísimas marcas de forma normal, las que siempre se suelen usar suelen ser ST y Atmel, ¿vale? Catalyst también es una marca que se escucha o que se usa mucho. Fairchild pues es otra marca también que se usa mucho, o Microchip, ¿vale? Al final la gran mayoría o la gran mayoría de unidades suelen montar este tipo de EPROM, pero sí que es cierto que en algunos casos nos es un poco complejo identificarla. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, pues fijarnos en esa memoria para poder verlo. Os recomiendo una lupa o un microscopio electrónico, que los hay por 80 euros, 90 euros, no son muy caros, y ahí vamos a poder ver realmente este tipo de información, ¿vale? Si nosotros nos metemos en la marca ST, ¿vale? Que sería una marca, como os digo, de EPROM, que se suele montar de forma bastante habitual. Dentro de ahí vamos a ver todas las memorias que hay. Como veis, pues hay bastantes, la 24C02, bueno, pues hay muchas, ¿vale? Me está llamando el Miguel el máquina por WhatsApp, el muy cabronazo, porque sabe que no hay otra opción. Miguel, me acabas de joder el directo, tío. Eres un cabronazo de puta madre, ¿lo sabías? O sea, lo tengo puesto en modo avión para que no me moleste nadie y el Miguel me llama por WhatsApp. Es un crack. Entonces, lo dicho, como veis,
pues hay bastante cosas, hay bastantes cosas. Ah, vale, me está llamando porque me dice que se están llevando un Smart blanco de la puerta. Bueno, sí, no te preocupes, Miguel, si me estás viendo, no te preocupes, que está hablando con el cliente y tiene la llave, o sea que no hay ningún problema. Qué crack, qué crack. Es Miguelito, es un máquina. Bueno, pues como os decía, ¿vale? Aquí como veis hay mucha información, ¿vale? De memorias, muchísima información de memorias. Tenemos memorias EPROM y aquí tenemos memorias flash, como veis, la 29F200, 29F400, ¿vale? Tenemos la diferencia en las letras, la BB, la BBN, BBM, la BT, bueno, pues como veis aquí hay muchísimas, ¿vale? Diferentes tipos de memorias y de información, ¿vale? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las MCU, ¿vale? Aquí ya lo que nos está diciendo es, bueno, las MCU necesitamos o tenemos que utilizar otro tipo de conector, ¿vale? Que en este caso sería este tipo de conector del que hemos estado hablando antes, ¿vale? Y tenemos el diagrama de conexión, que esto nos va a ayudar mucho a poder saber o a poder ver dónde conectarlo, ¿vale? Como veis, ¿vale? Aquí lo que nos estaría diciendo, nos estaría dando, serían los pines donde nosotros tenemos que conectar cada cablecito, ¿vale? Para poder leer este tipo de micros, ¿vale? Este tipo de microprocesadores. Lo cual, pues es bastante interesante. ¿Por qué? Porque bueno, al final podemos leer aquí pues este tipo de procesador, ¿vale? Tenemos otro tipo de opciones, como decía, EQs, ¿vale? Pues mira, aquí para que veáis, bueno, VDI es algo que me gusta mucho de ellos y es que nos ayuda mucho a poder identificar la marca, el modelo, dependiendo un poco de este. Miguel nos está haciendo fotos de cómo se están llevando el coche. Es un crack, tío. Esto se lo pasa en directo, ¿eh? Si esto estuviera grabado, pues no pasaría esto, ¿sabes? Y como veis, pues aquí pasa. Bueno, aquí os enseño, ¿vale? me parto porque seguro que no lo está viendo y cuando lo vea dirá, hostia, le estaba mandando un montón de fotos. Bueno, si nosotros entramos aquí, por ejemplo, en una EQ de un BMW, aquí podemos ver las MV17 en gasolina de los N55. ¿Ves? La grúa, la matrícula. Madre mía, se le va a escapar. Se le va a escapar. La matrícula del, bueno, pues en este caso de los modelos, el F20, el N20, bueno, pues para que veáis un poquito, si nosotros entramos aquí, ¿vale? Este tipo de unidad, la 1724 N20, la llevarían los E84, los E89, y aquí nos diría un poco cómo conectarla, ¿vale? Cómo conectar estos cables para poder leer esa EQ, para poder clonarla, ¿vale? Para poder sacar información a esa EQ, ¿vale? Entonces, esto sí que es algo que de verdad me mola muchísimo, ¿por qué? Porque nos va a ayudar mucho a poder identificar o a poder hacer las cosas un poco más rápido. Sí que es cierto que para que os hagáis una idea, los programadores, o en este caso este programador es un programador caro, es un programador que cuesta unos 450 euros, pero merece la pena si hacéis centralitas, merece muchísimo la pena porque como veis os va a ayudar muchísimo, ¿vale? Esto viene de China, está fabricado en China. Les puedo decir que no hay clones, es decir, es original 100% porque los chinos lo bueno que tienen es que copian todo menos a ellos mismos. Es así, o sea, quiero deciros, no se puede hacer otra cosa, pero esto es así. Los chinos a ellos mismos no se copian, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que hay muchas cosas que pueden ser muy interesantes y que podéis sacar pues un montonazo, pero un montonazo de información de estos tipos de centralitas. Si nos vamos, por ejemplo, a una Delphi, a una unidad Delphi, bueno, pues aquí, como veis, podríamos ver o saber cómo leer dónde pinchar los cables para leer esas centralitas, ¿vale? Lo cual, pues bueno, nos va a ayudar muchísimo a poder identificar ese tipo de unidad, ¿vale? Entonces, esto, como os decía, nos va a ayudar mucho teniendo este tipo de herramienta, pues a hacer un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, los inmovilizadores. Bueno, pues si quiero hacer un inmovilizador, ¿vale? O leer los sistemas de inmovilizador de un coche, pues como veis aquí tenemos de un Astra, de un Opel, de un Vectra. Pues si nosotros pinchamos en un Vectra, pues nos va a decir que, bueno, en este caso habría que soldarle un par de cables al micro en una zona X, y luego, pues en este caso aquí, que lo tendríamos para poder leerle la EPROM y la flash. Y luego
el tamaño del archivo. El tamaño del archivo es muy importante porque así sabemos si el archivo está bien leído o no, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que esto es interesante, ¿vale? Esto es muy, pero que muy interesante y como veis podemos leer un montonazo de cosas. Bueno, en esta parte superior tenemos la EEPROM, tenemos la Flash o tenemos inclusive alguna opción más dependiendo de lo que queramos hacer o leer, ¿vale? La parte superior, nuevo, leer, cargar, escribir. Bueno, pues al final, hola Oljet69, bienvenido. Te estás quedando, bueno, creo que hoy no me estoy quedando. Creo que no me estoy quedando pillado, creo, Julio, pero no sé si alguno tienes alguna pregunta, no tienes alguna pregunta sobre todo esto de las centralitas de las memorias. Sí que es cierto que alguna pregunta te estás quedando, es una pregunta completa, vale, no te entiendo mucho, no te entiendo mucho con lo de te estás quedando. Eh... Me gustaría que me especificaras eso porque me cuesta un poco entender la pregunta, o está mal formulada o soy un poquito paleto y no soy capaz de descifrarla. No soy capaz de descifrarla, Julio, de verdad. Te pido perdón, pero no la entiendo la pregunta. Yo sí que os digo que si tenéis alguna pregunta con respecto a esto de las centralitas, bueno, pues que me lo hagáis saber, que me lo digáis porque sé que es un tema que, bueno, no sé si muchos de vosotros queréis abordar esto o directamente, bueno, pasáis un poco con la... Ah, que se te ha parado el reloj. Ok, ahora ya te entiendo, ahora ya sí te entiendo. Vale, bueno, pues como veis, Julio, en este caso, lo que nos dice es que que se le ha parado el reloj. Vale, ya le entiendo, ya lo he entendido, vale. Que realmente no sabe o no tiene ni puta idea de esto que estamos hablando, ¿vale? Por eso, el problema de esto es lo que os decía en las veces anteriores, ¿vale? Me da mucha rabia, me da muchísima rabia bueno, pues que en este caso, como Julio, ¿vale? Que seguramente, bueno, pues algunos de los que nos estáis escuchando también os pase, es que se os para el reloj. Y cuando se refiere a que se para el reloj, se refiere a que no sabe por dónde coño coger esto, ¿vale? Y me da mucha pena de forma real porque al final yo entiendo que al final, bueno, pues hay gente que, pues que ya tiene o que tiene una edad y ya pasa del tema, ¿vale? Pero que al final los coches siguen entrando al taller y hay que seguir resolviendo esos problemas. Entonces, es una putada, y cuando digo que es una putada, es que es una putada grande, el que realmente no se puede adaptar la gente a esto porque el coste es excesivamente caro, porque los cursos que da la gente son excesivamente caros y porque realmente esto nadie te lo quiere enseñar de una forma totalmente gratuita como, bueno, pues en este caso yo os quiero enseñar, ¿vale? Y me da pena, me da mucha pena porque al final hay mucha gente que se está quedando fuera porque el coste de toda esta formación es excesivo y porque realmente lo están haciendo en días que no se puede dejar de trabajar, es decir, nosotros no podemos perder una semana viendo un curso de estas características que encima nos está costando 1.000 euros o 1.500 euros porque los cursos de programación o en este caso de centralitas, cosas así, estamos hablando de cursos excesivamente caros y me parece una pena que la gente se tenga que quedar atrás por este motivo. Entonces, Julio, te digo, dale cuerda al reloj, tío, intenta ponerlo en marcha de la mejor manera que puedas con una mínima inversión para que de alguna manera puedas seguir adelante, porque seguramente que haya mucha gente que nos está escuchando y el que no lo está haciendo ahora, que lo escuche más adelante, hostia puta, joder, que lo va a tener que dejar, que no va a poder seguir por este motivo. Me parece una putada, me parece una putada. Entonces, bueno, yo lo que sí os digo es que intentéis avanzar lo que podáis, sobre todo lo que podáis, y que no os dé miedo las cosas, que no dé miedo nada, porque realmente el miedo es algo que hay que dejar atrás y más con la tecnología que se nos viene encima. O sea, la tecnología que se nos viene ahora mismo encima es una tecnología bastante compleja, es una tecnología que cada vez más vamos a necesitar más ayuda de gente y que, bueno, pues que al final me parece una pena
de verdad, me parece una pena que la gente no pueda avanzar por este tipo de cosas. Por eso, bueno, he decidido crear esto y de verdad que os digo que con todo mi cariño os enseñaré todo lo que pueda y un poco más. Y lo que no sepa, traeremos a gente para que nos lo enseñe. Porque hay mucha gente dispuesta a enseñar, muchísima gente que está dispuesta a enseñar y seguro que hay mucha gente que está dispuesta a recibir esa información. Entonces, bueno, a lo que me refiero con este mensaje es que lo hagáis saber a todo el mundo, que me sigáis en las redes sociales como Iván Nieto y como Alarcauto y que publiquéis o que compartáis todo lo que hacemos porque a cuanto más gente le llegue, mucho mejor para todos, ¿vale? Y bueno, que como os decía en vídeos anteriores, si tenéis Amazon Prime, bueno, no sé si lo habéis visto aquí en el o si podéis suscribiros o si podéis hacer que la gente se suscriba a este canal, que creo que la suscripción son de 3 euros o de 4 euros, no sé, o sea, 4 euros al mes, a nosotros nos estáis ayudando muchísimo porque hace que Twitch nos posicione mucho más arriba, que lo vea mucha más gente y sobre todo que haya mucha más peña que lo pueda ver, que pueda aprender con nosotros y que joder, que queremos una comunidad de todo esto, ¿vale? Porque al final no me siento un presidente, como se suele decir, pero sí me siento un poco que necesito hacer esto para que la gente lo sepa. Y bueno, pues ya me han llegado a los oídos comentarios de que hay gente en el mundo de profesionales que ya nos están viendo. Sí que es cierto que, bueno, pues ahora mismo estamos 8 personas o 6 personas conectadas, somos muy poquitos los que estamos viéndonos realmente esto me motiva todavía más a seguir adelante y no me desmotiva, o sea, decir, para mí es como, vamos a seguir adelante, que la gente lo siga viendo, que la gente siga viendo que esto existe, que esto que estamos haciendo no tiene por qué costar dinero y que lo vamos a enseñar y ya está. Y si recibo un día una llamada de alguien que diga oye, es que tú estás enseñando cosas de forma gratuita, pues sí, lo hago porque me sale de los cojones y quiero hacerlo, y esa será mi respuesta a esa llamada. Entonces, bueno, dicho esto, que creo que ya he dicho bastante, pero bueno, como somos poquitos, aprovecho para meterlo y que luego nos vea la gente, porque, como os digo, somos ya 60 personas y de verdad os lo agradezco muchísimo a todos y cada uno de los que lo estáis viendo ahora y los que no lo veis, que lo vais a ver después, porque estamos cuadriplicando el número de visitas. Y de verdad que os digo que compartirlo, decírselo a vuestra gente, decírselo a amigos, a compañeros, a talleres, a quien queráis, decírselo a todo el mundo y que nadie pierda esta oportunidad, de verdad, que nadie la pierda porque es una oportunidad que va a costar mucho, bueno, que alguien haga algo como lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Así que dicho esto y con todas estas flores, os pregunto, ¿tenéis alguna duda? ¿Tenéis algo que queráis saber del tema de la programación, del tema de los datos, del tema de las centralitas? O simplemente, ¿qué os interesaría más saber con referente a esto de las centralitas? Es decir, a repararlas, a saber interpretar los datos, a identificar componentes. Bueno, que me gustaría saber un poco cuál es vuestra percepción de todo esto, porque claro, yo tengo más o menos claro los pasos que hay que seguir y obviamente creo que la primera parte es bueno, la detección de los componentes, saber qué es cada cosa. Sé que después esa información que nosotros estamos viendo aquí, pues es muy importante saber identificarla y saber interpretarla, pero también sé bueno, pues que hay mucha gente que se quiere subir a la moto y le da miedo, ¿no? Subirse a la moto. Y realmente deciros que es que esto no es de miedo, o sea, vamos a romper cosas, claro que las vamos a romper, igual que cuando hemos puesto una correa de distribución y a quién no se le ha saltado un diente, o sea, el que me diga que no se ha saltado nunca un diente a una distribución o que no la ha puesto y ha habido alguna cosa rara, pues bueno, pues me lo tengo que creer porque no voy a desconfiar de la gente, pero os digo que me parecería bastante raro, porque al final todos cometemos errores, yo el primero, yo soy el que más errores cometo y gracias a eso aprendo. Gracias a cometer errores, pues al final aprendo y veo bueno, pues que al final, pues, ¿qué es lo que hay? O sea, que las hostias vienen y eso es lo que te enseña, lo que te ayuda a seguir adelante. Y que bueno, pues que al final es lo que me motiva. O sea, una hostia bien dada, como se suele decir, te motiva para seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un poco eso. Al final es un poco eso y nada.
Chicos, no sé si tenéis alguna pregunta. Veo que estáis todos súper callados, que estáis ahí todos en modo escucho a tope. Eh, ¿Se puede sobreescribir en todas las centraletas sin ser nuevas? Pues Calvet, es una pregunta bastante interesante y te tengo que decir que sí, se puede sobreescribir en todas las centralitas siempre. Ahora, lo que necesitamos saber es qué queremos escribir, ¿vale? Y esto es algo importante de tener en cuenta. Eh, Correcto. Pues efectivamente. Entonces, la historia es, ¿qué queremos escribir o qué queremos sobreescribir en esa centralita? Para que os hagáis una idea, toda la información se puede escribir y sobreescribir una y mil veces, ¿de acuerdo? Tanto mapas, como en este caso datos de EPROM, como todo este tipo de información la podemos escribir una y mil veces. La historia de todo esto es saber qué queremos hacer y hacia dónde queremos dirigir esa información que estamos sobreescribiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos sobreescribir o cambiar el número de bastidor, por ejemplo, en una unidad, tenemos que tener en cuenta que la podemos sobreescribir todas las veces que queramos, pero es probable que esa información del número de bastidor que nosotros hemos sobrescrito de muchas maneras se quede grabada, pero también tenemos que tener claro que la codificación de la centralita es la misma siempre, ¿vale? No sé si me explico bien, pero quiero que lo entendáis. Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, ¿vale? Una casa tiene 4 habitaciones, ¿vale? Bien, nosotros cuando sobreescribimos lo que hacemos es una modificación del mobiliario de dentro de la casa. Es decir, cambiamos los muebles de sitio, pero sigue teniendo 4 habitaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos es manteniendo la estructura principal, en este caso, de los datos de información que tienen esas centralitas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a en ningún momento modificar ninguna habitación. No vamos a quitar una habitación y vamos a poner un baño. ¿Por qué? Porque en el momento que hagamos eso, la centralita pasaría o bien a estar totalmente invalidada, es decir, no funcionaría, o tenga problemas luego de programación. Es decir, nosotros podemos llegar y saber que tenemos, bueno, pues una serie de muebles, una serie de camas, pero que seguimos teniendo 4 habitaciones. Esas 4 habitaciones se tienen que mantener de forma constante, ¿vale? Nosotros podemos cambiar los muebles dentro de esas 4 habitaciones todas las veces que queramos. ¿El problema cuál es? Pues que si nosotros metemos información errónea, una información que está corrupta, podemos tener, bueno, esto es un grupo de mejor diagnosis, que habéis visto ahí, es un grupo de mejor diagnosis, bueno, pues que, como os digo, vamos a crear un grupo de Telegram también para toda esta gente que está con nosotros. Pero seguimos con el tema de la información. Si nosotros dentro de esos datos, dentro de esas 4 habitaciones, modificamos los muebles, pero siempre dejamos las puertas abiertas para poder entrar y ver la configuración, pues a lo mejor resulta que nos dicen, oye, en la habitación 2 tenemos 2 camas y un armario. En la habitación 1 tenemos solamente una cama y 3 armarios. Bien. Si nosotros cambiamos la información y ponemos en la habitación 1 2 camas, cuando nosotros entremos va a decir, a ver, aquí había una cama y 3 armarios, porque ahora hay 2, ¿vale? Esto sería lo que sería una configuración que tenemos que hacer a posteriori en la unidad. ¿Por qué? Porque le hemos dicho, oye, que en esta habitación hay esto y ahora cuando entro resulta que hay otra cosa. Bueno, pues ese tipo de modificación que hacemos la tendríamos ahí, ¿vale? Si nosotros destructuramos la casa, destructuramos esas 4 habitaciones, probablemente la centralita cuando abra la puerta de la casa diga, esta no es mi casa, no puedo entrar, ¿vale? Esto sería un poco lo que suele pasar cuando nosotros modificamos una centralita y queremos entrar y nos dice que no se puede trabajar en ella, que no podemos entrar, que no podemos. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es meterle datos corruptos, ¿vale? Este sería un poco el ejemplo básico para que vosotros entendáis un poco con qué tipo de información estamos trabajando. Escribirla 1,5 millones de veces se puede hacer. Sí que es cierto que hay que tener cuidado, ¿vale? Hay diferentes centralitas o hay ciertos tipos de centralitas que una vez que nosotros modificamos esta información que tenemos aquí o simplemente lo que hacemos es sacamos la información de uno, la guardamos y luego la escribimos en la otra, hay ciertos datos que como veis ahí bueno, que están en este caso de forma oculta o encriptados, que al compararse con otros datos que tiene una memoria flash, por ejemplo, ven que no son iguales y automáticamente ¿qué hace? La borra entera borraría toda la configuración de forma instantánea, ¿vale? Esto pasa mucho con las BSIs de los grupos PSA.
Cuando pasa esto, necesitamos una máquina que programe o que haga todo esto para poder codificarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros en este caso pues programamos un BSI, tenemos que primero guardar toda la información de la unidad que está montada. Una vez que tenemos hecho eso, ahora ya sí, ¿vale? Leo la EPROM, saco esa información y se la pongo al otro. ¿Por qué? Porque el 50% de las veces puede ser que funcione de forma correcta, pero sí que es cierto que hay veces, y el otro 50%, y eso es verídico y real, que cuando se escriben, una vez que tú la enchufas y coge contacto, automáticamente la borra entera y la deja totalmente virgen. Entonces pierde los códigos del inmovilizador, pierde los códigos de tal. Claro, ¿qué pasa? Si nosotros hemos hecho esto y luego queremos sacar la información que supuestamente hemos escrito, la información que sacaremos será una información de una memoria totalmente virgen. Es decir, habremos perdido toda la información que teníamos en esa memoria, ¿vale? Entonces es importante que sepamos en qué estamos trabajando y con qué estabas trabajando en cada unidad, ¿vale? Yo sé que esto suena un poco complejo, sé que suena un poco difícil, como hostias, la que se puede liar y demás, pero bueno, para eso vamos a crear ese grupo de Telegram para que todas esas dudas que tengamos en el momento de hacer este tipo de cosas, pues que entre unos y otros las podamos resolver, ¿vale? Al final se trata de que, bueno, que todos intentemos estar al mismo nivel, que todos aprendamos, que todos podamos crecer de forma más o menos continua y que seamos todos más o menos al final de la misma línea. Al final siempre, claro, habrá gente que despunte un poco más y otra que menos, pero la idea es que estemos todos al mismo nivel, ¿vale? Así que, bueno, chicos, el miércoles que viene vamos a seguir con Pass-Through. Creo que, bueno, habéis entendido un poco de qué va la película, el tema de las unidades. O bueno, si no lo habéis entendido, pues de verdad os invito a que me hagáis una pregunta o que me la mandéis en un susurro, me mandéis un correo, cualquier cosa, ¿vale? Y que, de verdad, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, hacérmelo saber, ¿vale? Algo muy importante y que, bueno, que quiero destacar es que en este caso ya nos están llegando estas camisetas de la gente que nos ve. En este caso esta es de Calvet Motor. Calvet Motor está en Valencia. Es un taller que se dedica también a a reparar Smart como nosotros. Personalmente os tengo que decir que para mí es un hermano. Y que de verdad que me está apoyando, me apoya siempre en todo lo que hago, está conmigo siempre y bueno, probablemente, y cuando digo probablemente, tengáis noticias muy interesantes de Calvet Motor dentro de muy poco, porque estamos trabajando ahí en una cosita muy chula que ya os contaré porque creo que va a ser la bomba. Así que nada, como os digo, cualquier cosita que necesitéis, yo voy a trabajar con esta camiseta toda la semana, ya me tiro hoy y mañana. Hoy y mañana no, perdón, hoy el miércoles con ella. Y de verdad, si tenéis algún sitio o necesitáis algún problema, tenéis algún problema con Smart en Valencia, llamadle porque es un crack, ¿vale? Entonces, chicos, nos vemos el miércoles, seguimos trabajando con Pass-Through, seguimos a tope con el tema de Pass-Through en Mercedes-Benz que nos quedamos ahí atascados la semana pasada. Espero que este vídeo os haga reflexionar hacia dónde queréis un poco dirigir el enfoque de vuestro negocio y de verdad que cualquier duda, de verdad, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que necesitéis, cualquier historia que tengáis, problema o lo que queráis, hacérmelo saber. Decirme, Iván, tengo este problema, necesito solucionarlo, o simplemente mandarme un directo, mandarme algo, mandarme lo que queráis y lo vemos, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias a todos por estar aquí una vez más. Hoy hemos sido muy poquitos, pero de verdad que estoy un millón de veces agradecidos a todos los que habéis estado aquí. Mañana seremos más, el día siguiente seremos más y sé que esto va a ser muy grande, pero hay que darle tiempo. Así que nada, nosotros seguimos trabajando pico y pala, pico y pala, pico y pala y poquito a poco seguiremos subiendo la escalera. Así que chicos, nos vemos el miércoles con Pass-Through de Mercedes-Benz. Seguimos en Pass-Through de Mercedes-Benz. Vamos a aprender a diagnosticar, vamos a hacer una diagnosis a un coche totalmente directamente al coche. Vamos a trabajar con localización guiadas de averías y vamos a trabajar con programaciones, con codificaciones en SCN y con un montón de cosas súper chulas que sé que os va a gustar. Así que nada, nos vemos
el miércoles y muchísimas gracias a todos por estar aquí una horita más hoy. Un millón de gracias, nos vemos. Chao.